Bienvenidos mis estimados alumnos a esta nueva aula virtual correspondiente a la semana del 4 al 8 de abril, en el que te voy a explicar las actividades en tu libro de Historia y Formación Cívica y Ética. Iniciamos en Historia en la página 84, las necesidades comerciales de Europa y los adelantos en la navegación. Y por acá es muy importante la información que nos otorgan. Dice, entre los siglos XI y XIII, los reinos de Europa organizaron 8 expediciones militares cuyo objetivo inicial era recuperar Jerusalén, que estaba bajo el dominio musulmán y era considerada Tierra Santa por varias religiones. A partir de estas guerras llamadas cruzadas, en Europa se incrementó el consumo de artículos asiáticos, como el incienso, la seda, el marfil, o sea, los colmillos de elefantes, y las especias, pimienta, canela y clavo, entre otras. Estas últimas eran muy apreciadas porque se empleaban como conservadores de alimentos. Los productos asiáticos llegaban a Europa por dos rutas. Ahí en la página 87, más adelantito lo vamos a ver. Dice, en 1453 la ciudad de Constantinopla fue conquistada por los turcos otomanos y las costas del mar Mediterráneo empezaron a ser asaltadas por piratas aliados de los turcos. Este elemento que estamos leyendo ahorita en su libro es muy importante porque de ahí se desprende muchas de las situaciones que llevaron hacia el descubrimiento de América. Recuerden que los españoles no conocían estas tierras, por esa razón se le llama el descubrimiento de América, ¿no? Aunque nosotros sabemos que de este lado del planeta ya existían civilizaciones que eran muy diferentes a las europeas. Entonces, como los españoles o los europeos no podían llegar a Asia, a China, a la India, a través de esas rutas comerciales que ellos ya conocían, de ahí se empezaron a buscar nuevas rutas, nuevas formas de cómo llegar hacia esos países, ¿no? Y de ahí se derivan algunos viajes importantes como los que nos mencionan acá. Dice, los portugueses realizaron la primera, que consistió en rodear África por mar. Así, Bartolomé Díaz llegó al Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur del continente africano, y Vasco da Gama retomó esta ruta para llegar a India. La segunda ruta, aún sin explorar, consistió en dirigirse al occidente, cruzar el Océano Atlántico para dar vuelta al mundo y llegar a Oriente. Esta ruta fue seguida en 1492 por el genovés Cristóbal Colón, navegante al servicio de España, pero él no llegó a la India, sino a un continente hasta entonces desconocido por los europeos. Por ahí tenemos la imagen de estas especies que eran muy apreciadas por los europeos. Por aquí tenemos uno de los barcos que se utilizaban en ese tiempo para los viajes marítimos. Y continuamos, ¿no? Aquí en las páginas 86. Dice, los viajes fueron posibles gracias a los avances tecnológicos que realizaron en las embarcaciones y en los instrumentos de navegación. Entre las embarcaciones destacaban la carabela, un barco liviano con velas cuadradas que permitía aprovechar los vientos favorables y resultaba muy rápido y resistente para recorrer distancias largas, y la nao, una embarcación de mayor tamaño que era usada para la guerra o bien para transportar mercancías procedentes de Asia. Estos instrumentos que se utilizaban era el astrolabio y la brújula. El astrolabio era usado por los marineros para observar las estrellas y saber con precisión el lugar donde se hallaban, mientras que la brújula les ayudaba a orientarse y saber en qué dirección navegar. Y tenemos ahí dos imágenes, el astrolabio y la brújula, ¿no? De aquí tenemos el mapa al que nos hacía referencia hace rato, y por acá se los pongo en grande, ¿no?
Primero, ya sabemos, la simbología es muy importante para conocer la información que nos dan, ¿no? Las dos rutas que utilizaban los europeos para llegar a la India, a China o a Indonesia eran estas que tenemos acá, de color verde y color morado, ¿no? La de color verde era la ruta comercial de Venecia. Aquí está. Esta es la de color verde, es la ruta comercial de Venecia. Y la morada es la ruta comercial de Génova. Esta morada. Esas eran las dos rutas que utilizaban los europeos para comerciar con productos de Oriente, que eran muy apreciados. Pero recuerden que Constantinopla fue conquistado con los turcos otomanos, que estaban enfrentados con los europeos. Y cada que querían pasar por esas tierras, pues obviamente eran asaltados por los piratas, ¿no? Entonces tuvieron que buscar nuevas formas de cómo llegar a esta parte. Entonces, por aquí nos mencionan dos viajes. El primero de ellos, el que está de color azul, es la ruta de Bartolomé Díaz. Aquí, Bartolomé Díaz. Rodeó toda África hasta esta parte que le llamó Cabo Buena Esperanza, ¿no? Y se regresó. Son viajes muy largos. Después Vasco da Gama siguió la misma ruta, esta que está aquí, llegó hasta el Cabo Buena Esperanza y avanzó hasta llegar a la India, pero eran viajes muy largos si ustedes lo comparan entre las dos rutas comerciales que ya tenían y estas que estaban explorando, pues tardaban mucho tiempo. Así que necesitaban ellos encontrar una forma más rápida de llegar al oriente para poder seguir comerciando con esos productos que eran muy valiosos y que eran muy apreciados en Europa. Eh, Después seguimos en estas páginas los primeros contactos de España en América. Es muy importante seguir la información que nos dice a finales del siglo XV en el Reino de España el marino genovés Cristóbal Colón planeó dar la vuelta al mundo para llegar a India y conseguir especias, pues entonces ya se sabía que la Tierra es redonda. Fue financiado por los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y el 3 de agosto de 1492 zarpó del puerto de Palos al mando de tres embarcaciones, dos carabelas llamadas La Niña y La Pinta y una nao llamada La Santa María, en la que viajó Colón. Realizamos la lectura que nos hace falta, página 88, página 89, ¿ok? Entonces esa es la información de historia. Nos pasamos a formación cívica y ética, que ustedes ya saben, las actividades aquí son muy fáciles, tenemos que leer lo que nos plantea. Vamos a continuar en la página 68. Identifico la discriminación por género. Dice: cuando se impide que alguien participe en una actividad solo por el hecho de ser mujer u hombre, existe discriminación por género. Una forma de pensar que da origen a este problema es el machismo, que consiste en creer que los hombres son superiores y más importantes que las mujeres. Esto hace que algunas personas permitan que solo ellos tomen decisiones y participen en las actividades que les gustan. Y revisamos las actividades. Dice la número 1: identifiquen alguna situación de discriminación por género en los lugares donde conviven, por ejemplo, su salón de clases, la escuela, la casa, la calle o la comunidad. Aquí tenemos un ejemplo y vamos a escribir, ¿no?, en la situación. En la actividad número 2 dice: en la mitad de una cartulina escriban cuál fue la situación que identificaron y hagan un dibujo que la represente. Guarden su trabajo, lo ocuparán en una actividad de la siguiente sesión. Y aquí tenemos la sesión número 3. Realizo acciones a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. La igualdad de género busca resolver el machismo con base en valores como la justicia y el respeto. Todas las mujeres y hombres somos personas, tenemos sentimientos, conocimientos y habilidades.
así como el derecho de expresarlos y compartirlos. Número 1. Retomen y analicen la situación de discriminación que identificaron en la actividad anterior, compárenlo con el caso de Tere y después escriban en su cuaderno qué harían para favorecer la igualdad. Y vamos a seguir los pasos que nos plantean aquí. Y en la actividad 2 dice, en la otra mitad de la cartulina indicada en la página anterior, escriban acciones a favor de la igualdad y hagan un dibujo que la represente. También trabajamos en las páginas 70 y 71. Construimos espacios libres de discriminación de género. Lograr que los espacios en los que convivimos estén libres de discriminación de género permite que mujeres y hombres expresen y compartan sus sentimientos, conocimientos y habilidades. Y seguimos las actividades que nos plantean la 1 y la 2 y la número 3. Es muy importante ir realizando estas actividades. Entonces, mis estimados alumnos, les envío un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en el salón de clases. Hasta luego.